Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto poder saludarte nuevamente. Mi nombre es Álvaro y en esta oportunidad vamos a hablar de las enfermedades metabólicas óseas, tema importante para el examen MIR, ¿no? Bueno, tras el, perdón, tras las vasculitis, tras la artritis reumatoide, tras el lupus eritematoso sistémico, pues este tema estaría encontrándose en el cuarto o quinto lugar, ¿no? Dentro de la importancia, dentro del examen. Las enfermedades que engloba y las que son más preguntadas, la osteomalacia, la osteoporosis y la enfermedad de Paget, ¿no? Antes de que comencemos con el repaso de las preguntas, pues me gustaría invitarte a que puedas seguirme en mis redes sociales, donde publico contenido médico, además que, bueno, pues invitarte también a que puedas comentar en la cajita de comentarios qué te han parecido los casos clínicos, si te han gustado, si te han parecido interesantes, si no, cada acotación es muy, muy, muy válida para mí. Bueno, comencemos y vamos con la primera pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Qué es lo que observas en la imagen radiológica? Esta es una pregunta de imagen que cayó el año 2017 asociado a una pregunta más, ¿no? Donde, bueno, pues si tú contestabas esta, si podías identificar la lesión en esta, pues vemos una radiografía de cráneo, tú podías contestar la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿En qué enfermedad se ve esta alteración? Entonces vamos a ver cuáles son. Cuando habla de lesiones líticas, pues se refiere a áreas de reabsorción ósea, ¿no? Áreas de resorción ósea. ¿No? Y cuando habla de esclerosis, pues habla de áreas de formación ósea, ¿no? Resorción, formación, ¿no? Después nos habla de que hay una craneosinostosis, bueno, pues de hecho es muy difícil saber, ¿no? Si tiene una craneosinostosis, si no se puede ver adecuadamente las suturas, ¿no? Entonces, de entrada, pues esta no parece ser, no parece ser el caso, teníamos que tener otra proyección radiográfica, ¿no? Cráneo con alteraciones en sal y pimienta, tampoco es lo que nosotros podemos ver, que era típico de enfermedades hematológicas, y nosotros vemos que no hay ningún ensanchamiento a nivel de la silla túrica, lo que nos hace quedar con dos opciones, ¿no? Hay lesiones líticas o hay lesiones líticas y esclerosas, ¿no? Y como tú puedes observar, pues sí, evidentemente hay lesiones escleróticas que se ven típicamente como una radiopacidad, ¿no? Bastante característica, ¿no? Eso refleja justamente la absorción, la formación de hueso, ¿no? Y también vemos pequeñas áreas donde está más oscuro de lo normal, ¿no? Y esas áreas, pues evidentemente son áreas líticas, ¿no? Donde hay resorción ósea. Entonces, la opción correcta era la 5. Por lo tanto, ¿en qué enfermedad sospecharíamos? Pues en una enfermedad donde haya un desequilibrio de metabolismo eh, cálcico, ¿no? En este caso, pues es la enfermedad de Paget, típica de personas adultas, ¿no? Raza caucásica, tiene una frecuencia de 1 a 2% en la población general, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver y repasar algunos otros datos característicos según los enunciados de las preguntas. Pregunta del año 2005-2006, pues efectivamente no. No, esta es otra pregunta de otro año, perdón, se me fue. Es un hombre de 80 años, ¿no? Que en una analítica se le detecta fosfatasa alcalina. Y de hecho, pues en la enfermedad de Paget, evidentemente hay un aumento de la fosfatasa alcalina por encima de 2 veces el límite superior. Y bueno, pues ojo, que puede estar o no asociado a alteraciones de calcio, mucho menos más frecuente fósforo, pero recuerda que las alteraciones cálcicas en la enfermedad de Paget solo se dan en estadios muy, muy avanzados, ¿no? Entonces, en este caso no nos refiere a ningún otro antecedente. Lo que sí, pues ante un aumento de la fosfatasa alcalina en un paciente de esta edad, pues hay que descartar dos cosas, o que se trate de una enfermedad hepática o que se trate de una enfermedad ósea. En este caso, pues nosotros sospechamos, ¿no? En una enfermedad ósea de Paget. No nos habla del resto de procedimiento diagnóstico, ¿no? Que típicamente se hacen en estos pacientes, ¿no? Se pide niveles de calcio sérico, de fosfato, magnesio, niveles de paratormona, vitamina D, etcétera, etcétera. También se pide un perfil hepático para ver si hay alguna alteración que podría estar implicada con algún otro proceso que no sea necesariamente óseo, ¿no? Pero una vez que nosotros hacemos diagnóstico de sospecha de una enfermedad de Paget, pues
Ojo, recuerda, la biopsia es confirmatoria, pero no se pide en todos los casos. Entonces, la mayoría de las veces, el diagnóstico es simplemente por los hallazgos clínicos que uno puede encontrar en el paciente. Y nos preguntan, ¿no? ¿Qué prueba es la más óptima para darnos idea de la extensión, ¿no? De hecho, pues es típicamente eh, no tras el diagnóstico de la sospecha clínica, pues típicamente se piden algunas radiografías, ¿no? Pero para poder identificar las alteraciones a nivel de huesos, pues es necesario hacer un estudio de extensión completa y el mejor método, pues evidentemente es la gammagrafía ósea con tecnesio 99. Con la gammagrafía, pues se van a marcar las zonas, ¿no? Donde se están produciendo los procesos líticos y de neoformación ósea y se pedirá una radiografía en esos sitios específicamente, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos una prueba que se utiliza para ver la extensión. Entonces hay que hacer la asociación mental entre estas dos, ¿no? La radiografía sería la ósea, sería justamente lo que viene después de la gamografía, ¿no? La resonancia o lo corporal, tanto la resonancia como la tomografía, pues no son pruebas que se utilicen eh, en la enfermedad de Paget, ¿no? Aunque sí, en la tomografía también se puede ver los procesos líticos y blásticos propios de la enfermedad. ¿No? Y dice hidroxiproteinuria en orina de 24 horas. Bueno, pues evidentemente puede ser un marcador, pero no sirve para ver la extensión. Serviría tal vez para hacer un diagnóstico diferencial. ¿No? Vamos, pregunta del año 2004-2005, que dice de la siguiente manera. Varón de 65 años, recuerda, varón, es más frecuente en varones, está asintomático, y esta palabra es clave, se encuentra en un estudio de control general una cifra de fosfatasa alcalina 2 veces superior de lo normal, con pruebas hepáticas normales, ¿no? Este es el caso característico que nos orienta más hacia una enfermedad de Paget. Y dice que la gamografía ósea muestra captación en la mitad superior de la hemipelvis derecha, ¿no? Mitad superior de la hemipelvis derecha. De hecho, pues la enfermedad de Paget, en la mayoría de los casos, la manifestación es asintomática, ¿no? Y en este caso, pues nos dicen cuál es el tratamiento más apropiado en este paciente. Fíjate que pone de manifiesto, ¿no?, las típicas lesiones, que son un patrón de corticales aumentadas de grosor y un patrón trabecular grosero, pero recuerda que nos dice que es la hemipelvis derecha, la mitad superior. Lo que importaría saber en este caso, pues es ver si es que hay alguna afectación de la articulación coxofemoral. En ese caso, pues habría un alto índice de sospecha y ese es el problema con el Paget, ¿no? Cuando empieza a avanzar, 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 pues estas lesiones líticas y demás pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo de fracturas patológicas, ¿no? Entonces, en este paciente, pues lo importante era determinar, ¿no? Si es que esa radiografía era sugestiva, era una radiografía de riesgo para que el paciente más adelante pueda presentar una fractura, pero como nos dicen que es de la hemipelvis superior, ¿no? De la parte del hueso ilíaco, que no tiene nada que ver con la articulación coxofemoral, entonces decimos que no hay ese riesgo, por lo menos en este momento, ¿no? Además, el paciente está asintomático y por lo tanto, en ese tipo de casos, pues no es necesario un tratamiento preciso. Muy diferente sería que nos hablen de un paciente con síntomas. ¿Cuál es el síntoma? Pues el dolor óseo primario, ¿no? Es un dolor que no está relacionado con la actividad ni con el reposo, sino simplemente está ahí presente. También puede manifestarse como el ensanchamiento de algunos huesos, ¿no? Típicamente huesos de cráneo, ¿no? Huesos, deformidades que son típicas de la fase avanzada, ¿no? Que se manifiestan más que todo a nivel de los huesos largos. Y además puede haber signos neurológicos por compresión. Imagínate que crezca una vértebra, pues puede llegar a producir una miopatía por compresión. También si es que crece a nivel de cráneo, pues puede llegar a comprimir algunos nervios y puede llegar a producir hipoacusias, ¿no? Ahora también, pues puede producir cierto grado, ¿no?, de insuficiencia cardíaca de alto gasto cuando, bueno, pues cuando hay proliferación ósea excesiva, pues aumenta la trama vascular y eso generaría un alto gasto cardíaco que terminaría produciendo una insuficiencia cardíaca. También puede producir depósitos a nivel de la válvula aórtica produciendo una estenosis aórtica. Entonces, las manifestaciones clínicas de la Paget son variadas, pero bueno, pues se dan más que todo en fases avanzadas de la enfermedad. La mayoría de los pacientes son asintomáticos y cuando es asintomático y no tiene ningún factor de riesgo de progresión, ¿no? Qué sé yo, que Paget afecte justamente los huesos del cráneo, cerca del agujero magno o que esté afectado también por compresión algún nervio como el octavo par craneal o los nervios
las raíces nerviosas que salen de la médula espinal, pues en este caso, pues nosotros optaríamos por un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Payet? Pues los bifosfonatos de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, en este paciente, como no hay ningún factor de riesgo de progresión, o un factor peligroso, ¿no? Y también no hay síntomas, entonces no es necesario un tratamiento preciso en este caso. Si fuera el caso de que presentara síntomas o presentara algún factor de riesgo, ¿no? Hacia progresión, hacia una enfermedad, una complicación del Payet, pues ahí sí nosotros daríamos bifosfonato. Muy bien. Eh, de hecho, la calcitonina ya no se da, ¿no? Ya no se da habitualmente por el riesgo de desarrollar neoplasias. El calcio y la vitamina D, pues, en, recuerden, todo paciente que tenga una metabólica ósea, pues es necesario tener un aporte adecuado de calcio y vitamina B, pero no es algo que se dé en todos los casos, ¿no? Naproxeno 500 miligramos 2 veces al día no tendría ningún sentido si el paciente está totalmente asintomático, y el alendronato solo si que tuviera indicaciones de tratamiento. Pregunta del año 2007-2008. Dice, una mujer de 84 años acude a nuestra consulta por dolor crónico, a veces intenso, en la zona media de la columna vertebral, torácica que aumenta al sentarse y al levantarse. Oh, ¿qué es lo que está pasando, no? Ahora nos están hablando de dolor crónico, ¿no? Y bueno, pues este dolor es de características mecánicas, ¿no? A la exploración se detecta una marcada cifosis y una contractura de la musculatura paravertebral. También se palpa una masa pulsátil en el epigastrio. ¿Y cuál será la causa más probable del dolor? En este caso no nos está hablando del dolor típico óseo primario de Payet, sino que nos están hablando de una paciente de edad muy avanzada, ¿no? Que presenta un dolor crónico intenso a nivel de la columna vertebral torácica, ¿no? Y ese es el detalle, ¿no? Torácica asociada a cifosis, pues posiblemente haya habido una fractura osteoporótica vertebral, ¿no? La fractura típicamente disminuye la altitud de las vértebras y produce ese fenómeno de acuñamiento con la consecuente cifosis, ¿no? Ahora, fíjate que el dolor es de características mecánicas y nos dice, ¿no? Que está asociado a contractura de la musculatura paravertebral. Evidentemente, la señora utiliza posiciones antiálgicas que han generado ese tipo de contracturas. Además, una masa pulsante en el epigastrio, que es el factor confusor de esta pregunta, y dice cuál es la causa más probable. La mayoría, pues, dudaron de la opción número uno, ¿no? ¿Por qué? Que, bueno, pues un aneurisma abdominal podría producir erosión vertebral acompañante, pero recuerda que las erosiones producidas por los aneurismas abdominales son raras, y en caso de que se llegaran a producir, pues no producirían esta clínica, ¿no? De dolor crónico en la vértebra torácica que produce cifosis, ¿no? Cifosis. De hecho, la mayoría de las fracturas vertebrales osteoporóticas son asintomáticas, pero cuando presentan síntomas, ese síntoma suele ser intenso y tienen las características de este paciente, ¿no? De hecho, las fracturas osteoporóticas afectan típicamente la porción anterior de las vértebras, lo que hace que se predisponga justamente a esa cifosis acompañante, ¿no? Entonces, esto no es probable. La estenosis de canal lumbar, pues nos hablarían de claudicación, ¿no? Claudicación intermitente que la paciente necesita parar, ¿no? Y que ese dolor se alivia con ciertas posturas, ¿no? La hernia de disco aguda tampoco sería una opción que nosotros marcaríamos porque no nos hablan de un paciente con un cuadro neurítico, ¿no? Osteoporosis con aplastamiento vertebral, esta sí es muy congruente con todo el cuadro clínico. Ahora bien, la masa pulsante en el epigastrio podría ser un aneurisma abdominal, no lo dice en el enunciado, pero también podría ser por el enflaquecimiento de la paciente, ¿no? La caquexia típica de los pacientes ancianos, ¿no? Que están con muy poca movilidad, etcétera, ¿no? Entonces podría justificar que se pueda palpar en una masa pulsátil a nivel del epigastrio, ¿no? De hecho, en una persona sana, joven, delgada, pues uno puede palpar el pulso aórtico a nivel del epigastrio, ¿no? Enfermedad de Paget, no, porque nos hablarían de un aumento de la fosfatasa alcalina y las características del dolor serían totalmente diferentes, o nos hablarían tal vez de complicaciones, ¿no? Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta era la opción número 4. Y vamos a hablar un poquito más de osteoporosis. Respecto a la pérdida de masa ósea en pacientes tratados con glucocorticoides, esta es una situación concreta, ¿no? La osteoporosis tiene varios factores de riesgo, ¿no? Estos factores, pues, se recogen en índices a veces computarizados, pero los más importantes, o los factores mayores, por decirlo así, serían, primero, la edad. Segundo, el índice de masa corporal por debajo de 20 es un factor de riesgo mayor para el desarrollo de osteoporosis.
también estaría el uso de corticoides por un tiempo prolongado. ¿Cuánto de corticoides? Y este dato es importante que lo memorices porque lo van preguntando consecutivamente en varias convocatorias, ¿no? Por lo menos unos 5 miligramos durante 3 meses ya es criterio suficiente para considerar un factor de riesgo de osteoporosis, ¿no? Además, si el paciente tiene más de 2 caídas al año y si es que ha presentado una fractura por fragilidad, una fractura patológica previa, o bueno, pues tiene antecedentes familiares de las mismas, pues también debería ser considerado un factor de riesgo mayor. Hay otros factores de riesgo como el tabaquismo, el alcoholismo, ¿no? Como algunas situaciones hormonales, ¿no? Como la menopausia precoz, las amenorreas o el hipogonadismo masculino. También estaría las farmacológicas. Hay que recordarnos la asociación típica con los antiepilépticos, ¿no? Antiepilépticos pueden producir, ¿no? Cierto grado de osteoporosis. También algunas enfermedades como, por ejemplo, las enfermedades endocrinas, ¿no? El síndrome de Cushing, el hipertiroidismo, el hipopara, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, respecto a los corticoides, entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Si el paciente va a recibir por lo menos 5 miligramos de corticoides durante un tiempo de más de 3 meses, entonces es necesario hacer un manejo especial. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes enunciados. ¿No? Dice, si la dosis de prednisona recibida por el paciente es inferior a 15 miligramos al día durante un tiempo inferior a 6 meses, no es un problema. En realidad sería todo lo contrario, ¿no? Sí es un problema. Sí es un problema y entonces se debe tomar alguna medida. Entonces, esta es falsa. Las tiazidas han demostrado disminuir el riesgo de fracturas tanto de cadera como de columna vertebral en pacientes tratados con glucocorticoides. Por eso su uso debe recomendarse en estos pacientes como medida preventiva. De hecho, las tiazidas tienen un efecto ahorrador de calcio, ¿no? El problema es que, bueno, pues este efecto todavía no está muy bien estudiado, pero se sabe que puede tener cierto grado de utilidad en los pacientes que presentan hipercalciuria, o sea, pérdidas de calcio a través de la orina, ¿no? Entonces, esa sería la indicación principal para el uso de tiazidas y no así los pacientes tratados con glucocorticoides. Recuerda que los glucocorticoides producen alteraciones metabólicas importantes y los diuréticos también producen alteraciones a nivel metabólico. Entonces, no son fármacos que se deberían combinar habitualmente, ¿no? Opción 3. Se recomienda realizar una densitometría ósea después del primer año de tratamiento, o sea, esperar un año de tratamiento con corticoides y después, dice, puesto que antes no se produce pérdida de masa ósea, esto es similar a la 1, no es congruente. Todos los pacientes en tratamiento con glucocorticoides deben recibir aporte adecuado de calcio y vitamina B, que puede proceder de la dieta o de suplementos farmacológicos. Esto es correcto, ¿no? Todos los pacientes, absolutamente todos los pacientes deben recibir un suplemento, un aporte adecuado de calcio más vitamina D. Eso lo habíamos visto con detalle cuando hablábamos, por ejemplo, de pacientes que recibían corticoides a altas dosis por tiempo prolongado. ¿Te acuerdas de qué enfermedad? Exactamente, la arteritis de células gigantes, ¿no? Entonces, esa opción es la correcta, ¿no? Y vamos a leer la última para ver y completar el cierre de la idea. La pérdida de masa ósea se observa sobre todo en cadera, por eso la densitometría de la columna vertebral no tiene ninguna utilidad en su valoración. De hecho, pues los pacientes con factores de riesgo, para confirmar el diagnóstico, de la definición de la OMS dice que es necesario realizar una densitometría ósea. La densitometría ósea típicamente se realiza a nivel de la columna vertebral y a nivel de la cabeza femoral, ¿no? En algunos casos, cuando no se puede utilizar ni la columna ni la cabeza femoral, se puede utilizar la porción distal del húmero, ¿no? Pero en este caso, dicen, no, la pérdida de masa ósea se observa sobre todo en cadera, por eso la densitometría de columna vertebral no tiene ninguna utilidad de su valoración. No es cierto, ¿no? Se pueden utilizar ambas y ese es un dato que es muy interesante y es necesario que lo recuerdes. Ahora, respecto a los valores que utiliza la densitometría ósea, recuerda que hay dos que es importante que recuerdes, ¿no? El Z-score y el T-score, ¿no? ¿En qué consiste esto? El T-score se basa, ¿no?, en la comparación de la proporción, ¿no?, de la mineralización ósea del paciente comparándola con la de el pico máximo de mineralización ósea en la vida, en un joven. En este caso,
se produce a los 30 años, ¿no? Entonces se compara la mineralización del paciente en ese momento de su vida comparado con lo que sería en el momento donde tendría la mayor mineralización ósea, ¿no? Y en el caso de Z-score es comparándolo con un paciente o una persona de su misma edad, ¿no? El valor del T-score es menos patológico, sería por debajo de las dos desviaciones estándar, y en el caso del Z-score sería, bueno, perdón, me confundí. De T-score por debajo de 2,5 desviaciones estándar, y en caso de Z-score por debajo de 2. Y muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Atendemos en la consulta externa por primera vez a una mujer de 76 años con historia de obesidad, hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, cardiopatía hipertensiva, fibrilación auricular, tiene múltiples patologías, por lo tanto nos podemos imaginar que es plurimedicada, ¿no? Con difusión de azúcar y hipotiroidismo, tuvo una fractura de muñeca hace 5 años y toma justamente muchos medicamentos, ¿no? Atorvastatina, semipramol, furosemida, hidroclorotiazida, levotiroxina. ¿Cuál de estos fármacos es eficaz para aumentar la masa ósea y disminuir el factor de riesgo de fractura? Pues ya lo conocemos, un fármaco ahorrador de calcio sería la hidroclorotiazida, y el que produciría el efecto contrario sería justamente la furosemida. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Año 2010-2011, mujer de 60 años con diagnóstico de cáncer de mama, un antecedente muy importante en este tipo de pacientes, tratado con cirugía y radioterapia hace 10 años. Actualmente con metástasis a nivel de la columna dorsal y articulación sacroiliaca, por lo que durante los últimos 2 años ha recibido tratamiento con ácido zoledrónico intravenoso de forma mensual. Muy bien, entonces el antecedente de una paciente neoplásica con el uso de bifosfonatos durante mucho tiempo nos haría pensar en un efecto adverso que es típico de estos medicamentos, de los bifosfonatos. ¿Y cuál es? Es la osteonecrosis por bifosfonatos. Justamente ese era el diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿cómo se manifiesta la osteonecrosis por bifosfonatos? Típicamente te van a hablar de una paciente con el uso de bifosfonatos de manera crónica, y con el antecedente de neoplasias, que acude al dentista. Ese sería el cuadro típico y característico, ¿no? Que acude al dentista y se ve ahí la exposición ósea, ¿no? Entonces, fíjate que acude por presentar exposición ósea de forma espontánea a nivel del hueso mandibular de aproximadamente 2 centímetros, y no existen signos de infección aguda, y la encía alrededor de la exposición ósea es estrictamente normal. El ataque evidencia una zona de esclerosis ósea. ¿Cuál sería su diagnóstico? La osteonecrosis por bifosfonatos. No acceso odontogénico tampoco. Osteoradionecrosis, no hay antecedente de una radioterapia reciente. Raíz dental incluida, menos. Y la metástasis de carcinoma de mama, si nos hablan de que está en remisión, pues tampoco, ¿no? Muy bien, entonces recordar, ¿no? Los bifosfonatos es el tratamiento de lesión para la mayoría de los casos con osteoporosis, ¿no? Típicamente, ¿no? Si es que los pacientes tienen dos o más fracturas vertebrales, pues sería indicación, ¿no? Si el paciente presenta fractura patológica, sería indicación de utilizar bifosfonatos, ¿no? Si es que el paciente tiene un riesgo alto de fractura, y ese riesgo alto se mide mediante el índice de Frax o alguno otro que pueda ser también validado, también nosotros utilizamos bifosfonatos, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los bifosfonatos? Inhiben la acción de los osteoclastos, ¿no? Entonces inhiben la resorción ósea. Ahora, respecto a eso, pues se han asociado con algunos efectos adversos que pueden ser preguntados en el MIGRE. Como son fármacos que ya han preguntado sus efectos adversos, el más típico de la osteonecrosis por bifosfonato, nada raro que pregunten alguna otra cosilla por ahí. Entonces, voy a pasar a describirte algunos cuantos efectos adversos, ¿no? De hecho, los que se administran por vía oral, que sería el alendronato, ¿no? O podría ser también el, ah, el risedronato, pues ellos que se administran por vía oral, típicamente producen esofagitis, ¿no? Por eso es que se pide a los pacientes que cuando tomen el alendronato o permanezcan de pie durante un determinado periodo de tiempo para evitar la esofagitis por reflujo gastroesofágico, ¿no? Ahora, para evitar este efecto, pues el solendronato, que se administra por vía intravenosa de forma mensual, pues evita justamente este efecto adverso que es la esofagitis por reflujo, ¿no? Pero a diferencia de los otros, pues el solendronato tiene otro efecto característico que sería el síndrome pseudogripal. Y un efecto muy, muy, muy raro de estos medicamentos es que pueden, en algunos casos, se han reportado muy pocos casos, 3 en 100.000 pacientes tratados con bifosfonatos,
la presencia de fracturas atípicas, ¿no? Que pueden afectar el cuello femoral. Eso sería una manifestación muy atípica que se da en algunos contados pacientes, ¿no? Muy bien, recuerda este dato de la osteonecrosis de la mandíbula, que es un dato característico, ha sido muy, muy, muy repetido y nada raro que vuelva a ser repetido en alguna otra convocatoria o que puedan ahí agarrarte por otro lado con algunos de los otros efectos adversos. Solendronato, síndrome pseudogripal, adendronato y los otros por vía oral, esofagitis por reflujo y en alguna mínima proporción de pacientes, fracturas atípicas subtrocantérias. Muy bien. Veamos esta siguiente pregunta. Paciente de 74 años, resección intestinal, tras una trombosis mesentérica, acude a consulta por cansancio y dolor óseo. Ha sufrido una fractura de codo 3 meses antes. Los estudios analíticos ponen de manifiesto una anemia microcítica, albúmina, albúmina de 3,5 eh, en límites bajos de la normalidad, ¿no? El calcio sí está bajito, el fosfato también. La fosfatasa alcalina está elevada y las radiografías de fémur muestran unas bandas radiolúcidas perpendiculares a la cortical en el lado interno de su parte superior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Este es el caso clínico característico de una osteomalacia, ¿no? Ahora, fíjate qué datos nos dan a entender que el paciente pueda tener una osteomalacia. Se define como la deficiencia en la absorción de calcio, ¿no? Que puede estar producida por dos situaciones o por un déficit de vitamina D o por la hipofosfatemia, ¿no? Por la hipofosfatemia. Entonces, en estos casos, pues es ahí donde se produce una disminución de la absorción de calcio y esta disminución pues termina produciéndose hipocalcemia y el dato característico es un aumento de la fosfatasa alcalina por 2 veces el límite superior de la normalidad, que es el caso que nosotros vemos. Y las manifestaciones clínicas que tienes que aprender pues es dolor óseo, ¿no? El paciente va a presentar un dolor óseo y debilidad. Ahora, esa debilidad y ese dolor óseo que puede confundirse con dolor articular, el diagnóstico diferencial podría ser una miopatía inflamatoria, ¿no? Típicamente, esta debilidad muscular no se va a asociar a alteraciones en la biopsia o a niveles aumentados de enzimas musculares y ese es el dato característico que nos haría pensar más que todo en una osteomalacia. Además, fíjate que este paciente tiene factor de riesgo para una baja absorción de calcio. Ha tenido una cirugía de resección intestinal y posiblemente le haya resecado bueno, el duodeno, las primeras porciones de yeyuno, ¿no? Porque es ahí justamente donde se absorbe el calcio y se absorbe el hierro. Nos están dando otro dato que es la anemia microcítica, ¿no? Justamente por déficit mal absortivo. Entonces, dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Osteoporosis, no, porque la osteoporosis no se afecta por lo general los niveles de calcio y la fosfatasa alcalina. En la enfermedad de Paget sí se afecta la fosfatasa alcalina, pero recuerda que los niveles de calcio en las fases iniciales están ligeramente normales, ¿no? Y la presentación clínica es asintomático, en este paciente tiene dolor óseo y debilidad muscular, entonces no apunta tampoco para un Paget, ¿no? Osteitis fibrosa y metástasis de cáncer de próstata serían diagnósticos mucho menos probables, entonces ya nos quedamos con la osteomalacia. Muy bien, y por último, una pregunta de 2009-2010, justamente sobre la osteomalacia, vamos a ver otro cuadro clínico típico, ¿no? Una mujer de 89 años con una demencia de grado avanzado con problemas para la alimentación. ¿Te das cuenta? La mayoría de estos pacientes van a referir un factor de riesgo, algo que ha producido una disminución en la absorción de calcio y fíjate que hay signos de desnutrición y dependencia severa que vive en una residencia y toma fármacos antiepilépticos. Y este es otro factor de riesgo para la poca absorción de calcio. Se encuentra en el perfil analítico de sangre unos niveles elevados de fosfatasa alcalina con hipocalcemia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Evidentemente, la osteomalacia, ¿no? Ahora, recuerda que en esta pregunta anterior, algo que me olvidé decirte es que en la radiografía nosotros podemos encontrar esto de acá. Pues, avanzados, pues vas a encontrar deformidades y todo lo que quieras, ¿no? Pero lo que puede producirse en estos pacientes es porque hay un defecto de la mineralización. Recuerda que el hueso no es un tejido estable, ¿no? No es un tejido fijo. Constantemente se va remodelando y cuando existe un defecto en la mineralización ósea, pues pequeños estrés, pequeñas lesiones a nivel de la cortical o de la trabécula,
pues pueden producir fenómenos de regeneración anómala y eso es lo que se traduce como estas bandas radiolúcidas perpendiculares que son a veces muy difíciles de ver en la radiografía, pero se conocen como las líneas de Lucer, ¿no? Muy bien, ahora sí. Con eso terminamos el repaso de las preguntas de hoy, de esta oportunidad, y espero que te haya servido y conmigo nos vemos en otra oportunidad. Que tengas un lindo día.